Estamos ubicados en la cima del Cerro Palenque, en el sitio arqueológico Cerro Palenque. Les saluda Adela Méndez, voluntaria cultural, coordinadora de la Casa de la Cultura y gestora cultural de la Fundación Cerro Palenque. Estamos aquí en el antiguo pueblo de Santiago Sicumba, en el municipio de Pimienta, viendo este hermoso paisaje del río Ulúa, aquí en la cima de Cerro Palenque, un lugar maravilloso donde vivieron nuestros antepasados hace cientos de años, donde hubo un pueblo con una cultura muy rica que habitó este lugar lleno de cacaotales. Este maravilloso lugar que fue defendido contra los conquistadores españoles por parte del gran cacique Sicumba, que era el llamado señor Eticamaya, como lo menciona en sus documentos históricos el doctor Rosal Chepta, quien acaba de ser galardonado, por cierto, por el Instituto de Antropología e Historia, sí, junto a la doctora Rosemary Joyce, que también la doctora Rosemary Joyce ha hecho muchas investigaciones en torno al Cerro Palenque. Ella nos ha enseñado que aquí, en el sitio arqueológico, el predio adquirido por el Instituto de Antropología e Historia, alberga más de 500 estructuras diseminadas por todo este sector. Es un sitio maravilloso, lleno de naturaleza, de mucha historia y que vale la pena conocer. ¿Cómo nace en Adela la pasión por este tema de la cultura, pero además también por este tema de la conservación del Parque Arqueológico Cerro Palenque? Esto nace primero desde que yo era una niña, era muy curiosa. Yo soy la última de 8 hermanos. Nos criamos a la orilla del río Ulúa. Mi papá era cayuquero, Pablito Méndez el cayuquero. Yo soy la hija del cayuquero. Ese señor que pasaba gente de este lado de Santiago, Cortés, hacia el otro lado en Lloro. Imagínense qué lindo. Este señor que llevaba a la gente que iba a comprar su comida o su ropa, sus zapatos, ya sea al Progreso o a Santa Rita. Ellos caminaban por lo que es la finca 15. Era común decir, voy para la 15. Yo viví poco ese tiempo porque solo logré vivir 4 años a la orilla del río y luego mis padres se mudaron para lo que es el pueblo de Santiago, que queda más o menos a 1 kilómetro de donde yo vivía. Pero esa inquietud me nace desde pequeñita porque viviendo a la orilla del río a veces mirábamos, mi papá me regalaba cositas, objetos de barro, con figuritas. Entonces yo los atesoraba y yo le preguntaba a mi papá ¿qué es? ¿De dónde lo obtuvo? Y él, como trabajaba también en la finca bananera de Palero, entonces me decía, ahí lo encontré, ahí cuando llovía se descubrían algunas cosas y ese era ¿de dónde salía? Esa era mi gran curiosidad. A medida que fui creciendo me enseñaron que aquí en el Cerro Palenque vivió un pueblo antiguo y más aún fue acentuándose a medida que yo fui estudiando y ya de adulta, en el 2009, fuimos convocados para formar parte de unos talleres de concienciación por parte del Instituto de Antropología e Historia. En aquel tiempo estaba bajo la dirección del doctor Darío Braque. Sí. Incluso venimos aquí con ellos, con la doctora Julia Hendon, con la doctora Rosemary Joyce y el doctor Rose. Aquí estuvimos en esta cima en el 2009. El doctor Euraque nos facilitó que los santiagueños, los que queríamos, los que teníamos amor por ese patrimonio histórico-cultural, aprendiéramos mucho, al igual que otros ciudadanos de otros lugares. Fue así como se me acrecentó más el deseo de aprender y fue naciendo en mí esa pasión por la gestión cultural. Y desde el 2009 conformamos lo que es la organización Fundación Palenque. Muchos de los miembros se han ido separando, sin embargo, hemos mantenido activa la organización hasta este tiempo y en el 2020 conformamos lo que es la Casa de la Cultura. Como puede ver, está conformada por personas de diferentes orígenes, edades. Hay jóvenes voluntarios, hay adultos que cuentan historias maravillosas, hay personas, no necesariamente son profesionales, y eso es lo que la hace rica la Casa de la Cultura,
que tenemos diferentes opiniones, diferentes historias, y eso pues a la hora de hacer alguna actividad la enriquece mucho más. Recibimos lo que es el apoyo del doctor Darío Graque, del Centro de Estudios del Caribe, y de muchos académicos como el doctor Mario Ardón Mejía, el máster Mario Mejía de la Dirección de Cultura de la Universidad, que por cierto estamos pronto a recibir una capacitación vía Zoom con él en gestión y políticas culturales. Hemos recibido muchas capacitaciones de personas que nos tienen bastante aprecio y que nos apoyan en todo tiempo, nos aconsejan para seguir haciendo la gestión cultural de la manera correcta. ¿Cómo es que Adela y su equipo se embarcan en la tarea de una Casa de la Cultura, pero además en un proyecto de Casa de la Cultura que ustedes así tan románticamente llaman Casa de la Cultura sin paredes? Es un proyecto bárbaro, único, quizás en el Caribe. Qué atrevimiento el nuestro, qué clase de soñadores somos en primer lugar. Qué clase de personas, me pregunto yo. Quizás han de decir, Adela no está en sus cabales, yo me comprendo, pero imagínense, tenemos una organización compuesta por mucha gente con ese mismo sueño, sí. Casa de la Cultura sin paredes. Mucha gente incluso ha querido ridiculizar el término y nosotros no lo permitimos, porque decimos la Casa de la Cultura sin paredes, pero aquí la tenemos, la Casa de la Cultura en nuestro corazón. Las ideas y proyectos las gestamos aquí en nuestra cabeza y creamos espacios culturales en todo el pueblo de Santiago, porque hacemos actividades culturales. No tenemos un sitio preciso, ya sea en la plaza, ya sea en la escuela, ya sea en el colegio, en la calle cuando hacemos cine de la calle, en la placita del pueblo cuando hacemos eventos culturales. Eso, la Casa de la Cultura sin paredes nos da más posibilidades de expandirnos como organización. Por supuesto que necesitamos un local, porque tenemos una biblioteca itinerante y tenemos cosas que nos han donado que necesitamos un sitio donde albergarlas, tenerlas bajo protección. Por los momentos estamos en búsqueda de un lugar apropiado para la Casa de la Cultura. Somos sin fondos, nos autogestionamos, nos apoyan algunas personas generosas de nuestro pueblo, el doctor Darío Graque, el Centro de Estudios del Caribe, que no nos han dejado de la mano, y estamos en ese sueño de tener una Casa de la Cultura digna, para que los santiagueños podamos disfrutar de la cultura, podamos apreciar el arte en todas sus manifestaciones, porque hemos descubierto que aquí en Santiago hay mucha gente con dotes artísticos, hay muchos jóvenes y niños que les encanta dibujar, hay muchos jóvenes y niños que tienen pasión por escribir, ya sea poemas o cuentos. Hay muchos adultos que están deseosos de ser escuchados, tienen historias espléndidas de este lugar y que desean ser escuchados. Entonces tenemos tanto que ofrecer a la comunidad. Como Casa de la Cultura podemos canalizar toda esa maravilla que encierra esta comunidad de Santiago para darla a conocer al resto de los habitantes y al resto de hondureños y, ¿por qué no?, al mundo. Sí. Teniendo la oportunidad ahorita de hablar de manera directa con nuestra ministra de Cultura, la doctora Narela, usted, Adela, en nombre de la Casa de la Cultura Santiago Sicumba, ¿qué le diría a Narela, que además es una mujer que ama profundamente el tema del arte, que ama profundamente el tema de la cultura y que está plenamente identificada con estos temas? ¿Qué es lo que Adela le diría directamente a Narela en este momento? En primer lugar, no iría directamente a pedirle, le diría: mire nuestro trabajo, conózcanos, venga con nosotros, conozca nuestro trabajo, mire la trayectoria de casi 3 años que hemos tenido como Casa de la Cultura, sin paredes y sin recursos, ¿sí? Funcionando gracias a la generosidad de mucha gente que ha creído en nosotros y en nuestras actividades, que no las hacemos para vanagloriarnos, sino para engrandecer este pueblo, para fomentar la cultura. Le diríamos a la doctora Narela: venga a conocernos, conviva con nosotros y sepa de qué somos capaces. Y luego, apóyenos, porque necesitamos apoyo, necesitamos aprender más
cómo gestionar la cultura, aprender más de la riqueza de nuestro patrimonio y así poder transmitirlo al resto de la comunidad. Y, por supuesto, necesitamos un local para la Casa de la Cultura, gestionar un sitio donde podamos erigirla, con una Casa de la Cultura, con un salón para museos, porque muchas personas están prestas a donarnos cosas antiguas, ya sea fotografías, ya sea objetos. Una señora muy amablemente nos donó una batea que ya tiene quizá 90 o 100 años, donde la persona que la crió la amasaba la cuajada y el queso. O sea, mire, son tesoros del corazón, y le diríamos a la doctora, venga, conózcanos, venga, conozca a nuestros ancianos, venga, conozca nuestro patrimonio aquí a Santiago, y luego decida si merecemos o no esa ayuda que tanto ansiamos. Y a la gente que está viendo este video, a la gente yo diría que es de Progreso, y de Progreso que son de Lloro, y de Lloro que son de Honduras, y de Honduras que van al mundo, ¿qué les diría a usted? Conozcamos Honduras. Y aquí tenemos un pedazo grandioso de Honduras que vale la pena conocer, como lo es el sitio arqueológico Cerro Palenque. Un sitio único, digamos que en el Caribe. ¿Saben por qué? Está en una zona bananera, un sitio arqueológico como pocos. Sí. Este cerro se puede divisar desde varios lugares. Era un sitio estratégico para los antiguos habitantes de este lugar. Encierra mucha historia. Y les diría, vengan a conocer la historia de este lugar y cómo esta historia de este lugar se enlaza con la historia bananera. Al principio este era un lugar donde se producía cacao. Después vino la explotación de la zarzaparrilla y de la caoba. Luego vino el desarrollo o la explotación bananera de estas tierras, porque explotaron de esa manera los recursos naturales. Junto con la explotación bananera vino también la exploración, vamos a llamarlo así, sí, de estos sitios arqueológicos, sí, de la mano de Dorothy Popenow en aquel tiempo y la señora Doris Stone, y así vinieron otros arqueólogos. Pero vamos, conozcamos este lugar. Vengan, que aquí como Casa de la Cultura, como gestores culturales, estamos prestos para atenderlos, siempre contando con el visto bueno del Instituto de Antropología e Historia.